enemigo. ¿Y cómo es que el enemigo agarra a mucha gente? Es la misma forma que lo ha hecho desde el principio, a través de falsa enseñanza, a través de una palabra que falsifica lo que Dios ha dicho, a través de hacer que la gente crea algo que Dios no dijo. Y muchas veces la forma que lo hace es torciendo lo que Dios ha dicho. Vive el nombre de Jesús. Torciendo la palabra, la verdadera palabra de Dios. Sí, porque el diablo sabe, mi hermano, que si él te viene a ti con un cuento que no está en la Biblia, pues tú no le vas a hacer caso. Pero como él es más astuto que eso, con razón le llaman una serpiente. No es que él sea una serpiente, mi hermano, es que él es astuto como una serpiente. Él se mueve como una serpiente. La serpiente, mi hermano, yo no sé de ustedes. A mí me gusta caminar por los montes. Y mientras uno se va acostumbrando a caminar por el monte, uno aprende a mirar mejor el ambiente dentro del monte y se da de cuenta que hay animales escondidos por todo lugar. Y uno de los animales que más fácil se esconde en el monte es la serpiente, la culebra. Y muchas veces uno va caminando por una vereda y ni siquiera sabe que le ha pasado por al lado a una serpiente. Y la razón que esa serpiente no te muerde es porque Dios no se lo permitió que te mordiera. Alaba la gloria. Sí, porque tú pasaste por ahí desprevenido. Pero Dios en su misericordia no permitió que esa serpiente nos mordiera. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios permite que seamos probados y tentados. Hay momentos donde el diablo, esa serpiente se le permite llegarse a nosotros, como le pasó a Job, para nosotros ser probados, para ver qué es lo que hay en nosotros, a ver si verdaderamente amamos a Dios. ¿Cómo nos podemos librar de las garras de este diablo que nos quiere engañar, que se ha infiltrado, este mundo que se ha infiltrado, este mundo que está metido, este espíritu contrario que está metido dentro de la iglesia? Hay que saber identificarlo. ¿Cómo es que él se mete, mi hermano? Él se mete a través de la gente que se llama ministros. Escúchalo bien. Y en esta noche yo quiero hablar sobre lo que es el peligro de los maestros en las iglesias. Escúchalo bien. Tener maestros en una iglesia es un peligro. Escuchar maestros, no solamente en una congregación, en cualquier lugar, escucharme a mí a través de este internet es un peligro. Eso tú no lo vas a escuchar de mucha gente que quieren que tú lo sintonices, le des ofrenda. Pero mi hermano, escúchame bien. El mismo Pablo le dijo a la iglesia que el engaño era tan terrible que si aún él mismo venía con otro evangelio, que ellos lo categorizaran como anatema. El mismo hombre que fundó la iglesia allá en los Gálatas, ese mismo hombre les dice a ellos: si en alguna ocasión yo viniera a vosotros con otro evangelio, otro anuncio, otra palabra, o torciendo lo que ya ha sido plantado, no me escuchen, no me pongan oído, sea yo anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, separado para maldición y condenación. Los maestros son puestos por Dios en la iglesia. Los ministerios los pone el Señor. Escúchame bien. ¿Por qué es que es un peligro que hayan maestros dentro de la iglesia? Bien fácil. Muchos maestros no han sido enviados por Dios. La gran mayoría de la gente que hoy día está enseñando en las iglesias, ese ministerio de maestro no fue instituido por el Señor. Y Efesios capítulo 4 dice que los ministerios que son verdaderos, todos tienen que ser establecidos por el único y verdadero Señor del universo y de la tierra. Se llama Jesús. Si no es puesto por Jesús, no es un ministerio de Jesús. Por eso es que Santiago le escribe a la iglesia en el capítulo 3, escúchalo bien: hermanos, no os hagáis, muchos de vosotros maestros. Míralo bien, como dice Santiago capítulo 3, no os hagáis. Eso es una frase clave que tú tienes que subrayarla en tu Biblia. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Él está hablando de gente que están tomando para sí mismos esa posición.
Él está hablando de gente que han tomado la posición de enseñar a la grey de Dios. ¿Y qué es lo que le dice? No hagas eso. Tú mismo no tomes esa posición. No te hagas tú maestro. ¿Por qué? Porque Santiago, siendo un líder en la iglesia primitiva, sabía que el Espíritu Santo no obra de esa manera. Nadie toma para sí mismo esa posición. Ningún sacerdote en el sistema levítico jamás se puso él mismo por sacerdote, sino que era escogido dentro de la tribu de Leví y tenía que pasar un proceso para entrar en ese sacerdocio. Nadie más, no importando lo santo que fuese, lo lindo que hablare, no importando los milagros que hiciere, tenía que ser una persona escogida, descendiente de la tribu de Leví, hijo de Aarón. Eso fue la gente que Dios escogió para el ministerio. Cualquiera que tomare por sí mismo ese ministerio, esa posición, era anatema. Dios lo mataba. Inclusive, aún la misma gente que eran de ese mismo linaje, si ellos hacían las cosas diferentes a la forma que Dios había implantado, serían talados. Tenemos los ejemplos de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, trayendo un ministerio diferente a la forma que Dios había establecido. Entonces Santiago nos dice a nosotros, la iglesia: hermanos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque muchos dentro de lo que se llama iglesia hoy no han sido llamados por Dios para enseñar. Y hoy día hay un error terrible dentro de lo que se llama iglesia, en las congregaciones. Por tal de seguir las tradiciones de nuestros antepasados, se ponen gente en posición de maestro que no han sido llamados por Dios a enseñar. Uno de los ejemplos más fáciles que podemos ver en eso es en lo que llaman la escuela dominical. Usted ve, mi hermano, que por tal de seguir esa tradición, dividen personas en diferentes grupos por edades. Los varones para un lado, las damas para otro, los niños para otro, los jóvenes para otro. Y como hacen tantas divisiones y tantos grupos, cada grupo necesita un maestro. Pues, ¿qué sucede? Si hacen 20 grupos, tienen que conseguir 20 maestros para que le enseñen la palabra a esos grupos. ¿Cuál es el problema? Que Jesucristo en esa iglesia no ha ungido 20 personas para ser maestros. ¿Quién sabe haya solamente uno o dos que verdaderamente están ungidos por Jesucristo para enseñar? Entonces ponen 20 personas, de los cuales vamos a decir hay 18 que no tienen la unción para enseñar. Y cuando esa gente van a enseñar, traen tropiezo a la iglesia. Enseñan cosas conforme a sus propias concupiscencias. No tienen el espíritu de ese ministerio, no tienen el espíritu de Dios para eso. Y van a enseñarte conforme al espíritu humano. Anda, Dios de gloria, escucha esto bien. El espíritu de ellos, el espíritu de la carne y a veces aún el espíritu de la serpiente, operando a través de ellos como ministros de luz, pero en realidad son ángeles caídos, mensajeros caídos. Eso es lo que quiere decir la palabra ángel. Se viste como ángel de luz, se viste como un mensajero que está trayendo luz, palabra. Un mensajero que aparentemente te trae palabra, pero en realidad es un emisario de Satanás. Porque Satanás siempre trabaja a través de la carne. Él se ha copiado todo lo que hace Dios. Dios encarnó su palabra, la puso en carne y habitó entre nosotros y nos enseñó el camino. Satanás, copiando todas las cosas de Dios, coge su mensaje, que es una mentira, y también lo encarna. Eso es un ángel de luz que trae falsedad. Un mensajero de una luz falsa. Él está copiándose todo. Por eso es que cuando se paran a enseñar, todo parece ser de Dios. Porque, mi hermano, Satanás se ha dado la tarea de que se parezca, para que los que no tienen el ojo de discernimiento no puedan saber que el que le está enseñando no ha sido ungido ni llamado por Dios. Hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque con esto viene más grande condenación. ¿Condenación para quién? Cualquier persona que está siguiendo enseñanzas torcidas de la palabra, las cree y las vive, las confiesa, le está pasando lo que le pasó a Eva.
Eva tomó una enseñanza de la palabra de Dios que fue torcida por la serpiente y ella cayó en pecado. Ahora mismo está sucediendo lo mismo. Muchas personas están escuchando a los maestros que están dentro de las iglesias, dentro de las campañas, dentro de las escuelas bíblicas, dentro de los institutos bíblicos de tu denominación. Escúchalo bien y no te ofendas. Muchos maestros dentro de los institutos bíblicos tienen un espíritu que no es el espíritu de la unción de Jesucristo. No es la unción del Espíritu Santo. Y por lo tanto no están capacitados para enseñar la palabra de Dios. Y por eso lo que te enseñan es lo que dice un libro. La palabra de un hombre es el espíritu de un hombre. Y muchos libros en los institutos tienen la palabra de un hombre, o sea, el espíritu de un hombre. Eso es un espíritu, mi hermano, que se queda corto al espíritu de Dios. La sabiduría del hombre no le llega ni a los tobillos a Dios, porque como los cielos es más alto que la tierra, así es la sabiduría de Dios más alta que la nuestra. Y estos hombres en los institutos bíblicos le dan más respeto a los libros escritos por hombres, por pensamientos del hombre, que a la misma palabra. Entonces, cuando la palabra dice algo, ellos van y buscan en un libro a ver qué es lo que quiere decir la palabra. Y esta gente que escribe en estos libros muchas veces, por no tener el llamado y la unción de ser maestro, han escrito cosas contrarias a la palabra. Han escrito cosas conforme a su carne, su entendimiento humano. Y cuando la gente, los maestros en esos institutos bíblicos estudian todas esas cosas, después se lo dicen a los hermanos que están aprendiendo. Pero ¿qué es lo que le están enseñando? Le están enseñando la interpretación de la carne acerca de las cosas de Dios, acerca de la palabra de Dios, la cual es espíritu. Y mira el problema grave que hay aquí. La palabra de Dios es espíritu. Y el hombre carnal nunca puede entender las cosas del espíritu. Te voy a decir más, el hombre carnal es en contra de lo que dice el espíritu. Por eso es que usted ve que cogen la palabra y la tienen que torcer, tergiversar, arrancarle páginas, arrancarle libros, sacarla, ponerla, cambiarla. Hoy en día hay Biblias para cualquier gusto carnal que hay allá afuera. Biblias para homosexuales, Biblias para afeminados, Biblias para católicos, Biblias para testigos de Jehová, Biblias para mormones, ahora hay Biblias para adventistas, ahora hay Biblias para pentecostales, ahora hay Biblias para bautistas. Cualquier denominación que tú quieras pertenecer tiene una Biblia y van a escribir las cosas conforme a lo que ellos piensan. Pero todos dicen que tienen el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo todos tienen el Espíritu Santo y todos están diciendo una cosa diferente? Alguien está en la carne. Aleluya. Te voy a decir quién es el que está en la carne. El que Dios no llamó para hacer ese trabajo. Porque el que Dios llama lo capacita para hacer ese trabajo. En Éxodo capítulo 29, Dios encomendándole a Moisés cómo es que se establece un sacerdote. Dios le dice a Moisés, esta es la manera que tú lo vas a hacer. Y le da detalle por detalle cómo establecer un sacerdote. Una de las primeras cosas que él le dice es que había que tener una vestidura específica. Tenía que ser exactamente como Dios le mandó. ¿Cuál es esa vestidura? Esa vestidura es el cuerpo, el espíritu de Jesucristo. Hay que vestirse de Cristo. Aleluya, para entrar al ministerio. Y mi hermano, cuando él le dice eso, después le dice, antes de ponerle esa vestidura, tú tienes que lavarlos en agua. Después le dice que tiene que haber, lo primero es que tiene que haber un sacrificio, un becerro. Tiene que ser matado, sangre derramada. Ese es el paso número 1. Después tiene que ser el sacerdote lavado en agua pura, limpia. Y número 3, el sacerdote tiene que ser ungido con el aceite de la santa unción. 3 cosas, vuelvo y repito. Primero, para ser un sacerdote, primero es sangre de un becerro inmaculado. Segundo, agua limpia y pura para lavarlo. Tercero, ungido con el aceite de la santa unción. Esas 3 cosas no pueden faltar para instituir un sacerdote, un ministro
Y hoy día hay montones de ministros que no tienen ese testimonio de esas tres cosas. Ese es el testimonio que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5 versículo 8. Él está hablando de que hay tres que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Estos tres dan testimonio en la tierra: sangre, agua y espíritu, que es representado por el aceite. Ahí están las tres cosas que Moisés se le dio para establecer un sacerdote. Juan dice que esas son las tres cosas: agua, sangre y espíritu. Son las tres cosas que Dios utiliza para dar testimonio de que Él escogió a alguien para el ministerio, y esas cosas Él las manifiesta en la tierra. Mi alma alaba la gloria de papá. Nadie se puede colar. Usted sabe lo que Jesucristo decía: yo soy la puerta, todos los que no entran por mí son salteadores y ladrones. Esos son ministros. Aleluya. Por eso es que le dice que son unos adinerados, son unos interesados y no dan su vida por las ovejas, porque lo que están buscando es su propio beneficio. No tienen el llamado verdadero, no tienen el espíritu de Cristo, no tienen el corazón de David y no tienen la unción que lo unge para que le puedas enseñar la verdadera palabra de Dios a las ovejas. Y cuando se ponen a enseñar, causan tropiezos dentro de la iglesia y le enseñan a la gente dentro de la iglesia a caminar bajo un espíritu diferente al espíritu de Jesucristo. Les enseñan a caminar de acuerdo a las concupiscencias de la carne. ¿Por qué? Mi hermano, porque es que ellos están en la carne, no tienen la unción. Y nadie que entra al ministerio está sin unción. Usted ve en las iglesias que cogen un pote de aceite y se lo untan a una persona y le dicen: ahora te ungimos para el pleno ministerio. El hombre no tiene la autoridad de hacer eso. Escúchalo bien. Eso es una sombra que se hacía en el Viejo Testamento para tipificar la unción del Espíritu Santo sobre un hombre que Dios llama, sobre un hombre que Jesucristo escoge y elige para enviarlo al ministerio. Entonces, si tú coges un pote de aceite, no es que sea malo, pero eso es simplemente simbólico, eso es por fuera. Los católicos lo hacen, los testigos de Jehová lo hacen, los judíos lo hacen, judíos que niegan a Jesucristo. Todo el mundo con un pote de aceite y unge al supuesto ministerio. Pero a menos que te unja el Espíritu Santo, tú no eres nada. A menos que el Espíritu Santo te unja, tú no eres nada. Por eso es que usted ve a veces en las iglesias, mi hermano, escúchalo bien, hermanitos que son bien sencillos, que no tienen mucha educación, que la gente los desprecia, los mira abajo, que no tienen mucha letra, y cuando ellos se paran allá al frente a ministrar, el poder de Dios cae, las vidas son transformadas, la verdad sale a la luz, alabado sea el nombre de Jesús, las mentiras son aplastadas, los demonios salen, las enfermedades salen, mi alma alaba la gloria. Pero cuando se trepan los sabiondos, los reverendos, cuando se trepan toda esta gente con 20,000 credenciales, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que tienen es una unción de un pote de aceite que compraron en el supermercado. Pero aquel hermanito humilde, pobrecito, que no sabe mucho, tiene la unción del santo, la que viene de arriba, la que lo unge con poder, con la verdad, que le abre los ojos para que pueda ver las cosas espirituales. Y el verdadero ministro de Dios tiene que tener esa unción para poder ver. ¿Cómo tú vas a instruirle a una persona si tú mismo no puedes ver? Si la unción no te unge y no te lava los ojos con colirio, tú no puedes ver el camino. ¿Cómo entonces les podrás decir a otros: sígueme a mí, te voy a enseñar el camino? No, eso sería un ciego guiando a otro ciego. Y si eso sucede, los dos caerán en el hoyo. ¿Cuál es el hoyo? El hoyo es el infierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo me estoy quemando de la calor aquí. Pero mi hermano, déjeme decirle, esto es algo terriblemente importante. Ten cuidado con el peligro de los maestros dentro de la iglesia. El simple hecho que alguien estudió no lo hace maestro. El simple hecho de que alguien tiene títulos no lo hace maestro. No es maestro de Dios. Puede que sea maestro de tu concilio, pero de Jesucristo no es maestro a menos que tenga la verdadera unción y el llamado de Dios y que Jesucristo mismo lo envíe. ¿Y cómo tú lo vas a saber? Por su fruto lo conoceréis. Van a estar las manifestaciones del Espíritu Santo en él. Van a estar los frutos del Espíritu en él. Él te va a guiar por la palabra. Él no te va a torcer la palabra conforme a sus propias concupiscencias. Todo lo que Él te va a enseñar va a ser conforme a la palabra, se alinea a la palabra, porque Él va a ser un espíritu con esa palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es tan y tan importante, mi hermano.
Palabra profética en vivo. Wow, ya llevamos 30 minutos casi hablando. Vive Dios. Palabra profética en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, mi hermano. Estamos aquí. Vamos a seguir. ¿Por qué esto es tan importante? El profeta Oseas dice: mi pueblo fue talado porque le faltó la sabiduría. ¿Pero por qué le faltó la sabiduría al pueblo? Porque sus maestros, los sacerdotes, desecharon la ley. Escúchalo bien. Búscalo allí en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice que el pueblo fue talado, fue destruido porque le faltó la sabiduría. Pero Dios le echa la culpa a los sacerdotes, a los ministros. Ministros que no tenían la unción. Ministros que habían perdido la unción. Ministros que se habían secado. Sí, porque escúchalo bien, hay ministros que una vez recibieron la unción, pero hoy día están secos. Es lo mismo. Es más, a veces peor, porque se creen saber algo cuando no saben nada. Porque cuando la unción abandona a alguien, mi hermano, esa persona queda embrutecida. La unción es la que te trae la sabiduría de Dios. Por eso es que el pueblo, de acuerdo a Oseas capítulo 4, fue destruido. Porque no había sabiduría. ¿Y por qué no había sabiduría? Porque los sacerdotes, los ministros habían perdido la unción, no tenían la unción. Y le enseñaban al pueblo a andar conforme a sus propias concupiscencias, conforme a la carne. Eso fue lo que Satanás hizo con Eva. Le enseñó a Eva a andar conforme a las concupiscencias que ella tenía. Ella quería satisfacer un deseo. Pues Satanás, mira, le cogió la palabra, se la tergiversó y le dijo: tú puedes hacerlo. Y cuando lo hagas, tú vas a estar mejor que ahora. Ay, ay, ay. ¿Acaso no es eso lo que te dicen los falsos maestros? Mi alma alaba la gloria. Porque, mi hermano, el que no tiene la unción, aunque esté leyendo la Biblia, aunque te esté hablando la palabra, si no tiene la unción, él mismo no la entiende. Él piensa que la entiende. Y como estudian, pueden hablar elocuentemente acerca de la palabra, pero lo único que te pueden hablar es la letra, es la sombra, es el simbolismo, pero nunca te traen la revelación del Espíritu Santo para que tú puedas abrir los ojos. Por eso es que el salmista dijo: la exposición de tus palabras alumbra. Escucha esto bien, la exposición de la palabra alumbra. Eso es lo que supone que haga un maestro, exponer la palabra, pero no como los letrados, que lo que hacen es que te leen la historia que está en la Biblia, te explican todo el contexto histórico, te dicen todo lo que estaba pasando acá en aquel tiempo, te explican todas las costumbres de aquellos tiempos, pero no tienen ninguna revelación. No te abren el entendimiento, no te abren los ojos y tú te quedas igual y las almas siguen atadas, perdidas. Y muchas veces ellos, porque están interpretando las cosas conforme a su carne, al espíritu humano que es de abajo, que mi hermano, que es terrenal, que piensa que sabe y no sabe nada. Como ellos interpretan las cosas así, ellos no te la pueden revelar. La verdad que te hace libre, no te la pueden revelar. Jesucristo dijo: la verdad os hará libre. Pero ven acá, ¿acaso la verdad no es la Biblia? Y la Biblia la están predicando en 1000 iglesias. ¿Cuántas iglesias no hay en Estados Unidos? Millones de iglesias alrededor del mundo están predicando la misma verdad, la misma palabra. Entonces, ¿por qué la gente no son libres? Si están conociendo la verdad. Porque te están predicando letra, sin revelación. Porque esos maestros no tienen la unción, no tienen el Espíritu del Santo para revelar, para exponer la palabra de Dios de una manera que traiga verdadera luz. Hay veces que te traen algo que parece luz y en realidad es un torcimiento de la escritura para engañarte y llevarte a hacer algo contra la palabra. Eso fue lo que trajo Lucifer. Por eso es que su nombre es Lucifer, porque él era el ángel de luz. Él era un lucero. Un lucero trae luz. Lucifer tenía luz y le dio una luz a Eva falsa. Y algunas de esta gente a veces están trayendo una luz falsa, igualito que Satanás. Se parecen a su padre Satanás. Están dentro colados enseñando Biblia, igual que Satanás en el Edén. Y están engañando a muchos, enseñándole a participar de los deseos de su carne. Y van a tomar del árbol del conocimiento del bien y mal, que los va a matar, pero no están comiendo del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es la palabra. Y la única persona que te puede dar esa comida que viene del cielo, que es maná del cielo, es una persona que tiene la unción, que tiene el espíritu, porque esa palabra es espíritu. Y a menos que tú tengas ese espíritu que es de arriba, tú no puedes dar la comida que es de arriba, el maná del cielo. Entonces la gente lo que te está dando es una sabiduría terrenal, la cual Santiago llama diabólica.
Alabado sea tu nombre. Por eso es que el pueblo fue destruido, porque se llenó la iglesia de estos maestros. Y esta gente piensan que saben, pero bien dijo Jesucristo en Juan capítulo 7, escúchalo bien. Juan capítulo 7, versículo 17. Jesucristo dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios. Alábalo. Eso es así. El que quiera, yo quiero que tú escuches esto bien. El que quiera, ahí está envuelta la voluntad del hombre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí está la voluntad de Dios, sabrá si mi doctrina, que es el maestro, Jesús es el maestro, si mi doctrina es de Dios. Para tú saber si el que te está hablando, que es un maestro, te está dando doctrina de Dios, primero tú necesitas tener el mismo espíritu que ese maestro. Tú necesitas tener la unción del santo. Y lo mismo con los maestros. Para ellos entender la doctrina de la Biblia y saber si la están hablando de la forma de Dios, necesitan tener el Espíritu del Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Santo es el que nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y escucha bien el versículo: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Hay que tener la unción, hay que tener el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios y queremos hacerla, entonces entendemos la doctrina de la palabra. Cualquier persona que quiera hacer la voluntad de su carne nunca va a entender la palabra. Cualquier persona que quiera hacer la voluntad de sus ojos nunca va a entender la palabra. Cualquier persona que está detrás de la voluntad de su concilio, de la voluntad de su denominación, de la voluntad de la tradición de sus padres, nunca va a entender la palabra. La va a entender conforme a lo terrenal, al espíritu del hombre terrenal. Pero el que tiene el Espíritu de Dios recibe con ese espíritu el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Cuando tenemos la unción, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, también tenemos la voluntad de Dios en nosotros y tenemos el querer como el hacer de esa buena voluntad. Y Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad sabrá si la doctrina es de Dios. El que no tenga ese espíritu está frito, mi hermano. Eso es una manera bien fácil que tú puedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Bien fácil. Siempre quieren hacer lo que dice la palabra en el Espíritu. Porque la única manera que tú vas a querer seguir la palabra en el Espíritu es que tú tengas ese mismo espíritu de la palabra. Esa es la unción. Y ella te guía toda la verdad. ¡Aleluya! Pero estos maestros de hoy día, mi hermano, que son el peligro que hay. Estamos hablando del peligro de los maestros en la iglesia de hoy. El peligro que hay, mi hermano, es que estos maestros están sin la unción, sin el llamado. Efesios capítulo 4 dice que el Señor mismo estableció 5 ministerios. Entre ellos está el de maestro. Ese ministerio tiene que ser establecido por el Señor, si no va a ser un falso maestro. Va a ser un maestro que trae engaño y trae condenación, como dice Santiago. Por eso es que dice: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros. No te hagas maestro. Si tú quieres ser maestro, deja que el Señor te haga maestro. Y si el Señor no te hace maestro, no te pongas a ser maestro. Aleluya. Mire, mi hermano, yo estoy hablando aquí, me da temor de Dios. Porque esto es algo demasiado, mi hermano. Si no está el llamado de Dios, uno puede hacer tropezar a mucha gente. Yo te puedo hacer tropezar a ti en el camino de Dios. Si yo me pongo a hablar lo que Dios no ha hablado. Si yo me pongo a decirte lo que Dios no está diciendo. Si yo me pongo a guiarte por un camino que Dios no ha trazado, yo puedo hacer que tú caigas en condenación. Y yo mismo caeré en condenación por haberte hecho tropezar. Ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Y ese tropiezo viene por la palabra. Porque Jesucristo es el tropiezo de las naciones que no han creído el evangelio de Dios. Por eso es que en esta hora, mi hermano, es necesario discernir quién es tu maestro. Discernir ese maestro que hay en tu iglesia. Discernir esos maestros que hablan en tu iglesia, esos predicadores que vienen a tu iglesia y que traen a tu iglesia, hay que discernirlos. Ay, 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 ay. ¿Estás discerniendo tú los maestros? Déjame decirte, primero necesitas la unción, que ella es la que discierne por ti. Si no tienes la unción, primero dedícate a eso. No te pongas a juzgar a nadie sin la unción, porque vas a juzgar mal.
Los fariseos cayeron en esa trampa 20,000 veces, juzgaban mal y condenaban a los inocentes. ¿Por qué? No tenían la unción, aleluya, no tenían ese espíritu. El espíritu que estaba en Cristo era mayor que el de ellos, aleluya. Y por eso es que los ministros de hoy que van a las iglesias y hablan la palabra, la gente no los entiende, la gente no los recibe, la gente los malinterpreta y la gente los juzga mal, porque ese hombre que es ungido por Dios y enviado por Dios tiene un espíritu diferente al espíritu que tiene la gente sentada en ese lugar. Escúchame bien y ponle nota a esto. Jesús dijo: la palabra es espíritu. La palabra que tú comes es un espíritu. La palabra que tú oyes es un espíritu. Cuando tú la oyes, tú te la estás comiendo. Y eso entra en tu interior. Y es lo de adentro del hombre que contamina al hombre. Escúchalo bien. La palabra que tú estás escuchando es un espíritu. Si tú estás escuchando una palabra que no es de Dios, tú te estás alimentando de un espíritu que no es de Dios. Aunque esté en la Biblia lo que el hombre está leyendo y está predicando, pero si él te lo está hablando de una forma que es en la carne, que él no es enviado de Dios, él te está dando una palabra igual que la palabra que Satanás le dio a Eva, con que Dios dijo, mira que Dios dijo tal y tal cosa. Y era verdad, Dios dijo tal y tal cosa, pero él lo torció. Y así mismo son esta gente. Entonces te meten una palabra que es un espíritu, tú te alimentas de eso y al pasar del tiempo tú te vas alimentando, y ese espíritu va creciendo en ti. Cuando tú vienes a ver, ese es el espíritu que tú tienes. La Biblia dice que como piensa el hombre dentro de sí mismo, tal es él. ¿Cómo es que tú piensas? Tú piensas de acuerdo al espíritu que hay en ti, de acuerdo a la palabra que hay en ti, de acuerdo a la sabiduría, el conocimiento, a la enseñanza que hay en ti. Y si tú estás recibiendo enseñanza carnal, en ti va a crecer un espíritu carnal. Y ese espíritu te va a dominar y te va a guiar. Ese va a ser el espíritu que te guía. Y Jesucristo enseñó. Bueno, Pablo le dijo a los romanos: el que no tenga el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pero mucha gente están siendo guiadas por espíritus diferentes. Palabras son espíritus, palabras diferentes. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos donde hay más maestros que nunca. Muchos de ellos Jesús no los ha enviado, Jesús no los ha ungido. Esa gente no han sido lavados con la sangre, ni han sido limpiados con el agua pura y limpia de Jesucristo. Y mucho menos han sido ungidos para enseñar a la iglesia, sino que están ungidos, mi hermano, para engañar. Son los falsos maestros que vendrían en el tiempo del fin. Ellos tienen que venir porque Jesucristo lo profetizó y Él nunca se equivoca. Esto está predestinado a que suceda, porque ya está escrito en la palabra desde antes que esta gente tenían que venir para que venga el tiempo de apostasía antes del fin. ¿Cómo es que va a venir el tiempo de apostasía? Si no viene gente a enseñar algo diferente a la palabra para sacar a la gente de la verdad. O sea que esto todo está calculado y ordenado por Dios para que suceda de esta manera. Pero Dios mismo nos advirtió a nosotros que esto vendría y que tendríamos que velar para que no seamos engañados. Aleluya. Tienes que discernir la palabra que está entrando en tu boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hay gente que no está viviendo de la palabra de Dios, está viviendo de la palabra de los hombres. Y esa palabra está trayendo un espíritu diferente al espíritu de Dios. Y la gente está caminando conforme a ese espíritu, y por eso es que usted lo ve dentro de la iglesia, confesando que Jesucristo es su Señor, pero se rebelan contra la palabra y andan diferente a la palabra y no se pueden sujetar a la palabra porque dentro de ellos hay un espíritu diferente a la palabra. Aleluya. Hay que discernir estos maestros, mi hermano. Estos maestros, mi hermano, dice Judas, que son sensuales y causan divisiones, causan herejía. ¿Qué es lo que quiere decir que son sensuales? Pues que ellos se dejan llevar por los sentidos de la carne. Sensual. Se dejan llevar por los sentidos. Ellos sienten las cosas de la carne y entonces cuando enseñan la palabra, ellos la acomodan a lo que sienten en su carne.
Esta es la manera, mira, esto es una manera de discernirlos. Ahora, hay que estar en la unción uno para poder discernir. Si uno no está en la unción, si uno no está en el fuego de Dios, si uno no está en la palabra, si uno no se está alimentando de esta palabra, hay que llenarse de ese espíritu que es la palabra para poder discernir un espíritu diferente. Y uno de los espíritus diferentes, la manera que ellos se manifiestan es que son sensuales, se dejan llevar por los sentidos de su carne. Y cuando ellos hacen eso, mi hermano, es bien fácil torcer la palabra, porque cuando ellos leen la palabra, ellos la están leyendo con unos lentes carnales. Y lo que tú lees, tú lo entiendes de una manera, pero ellos entienden eso mismo de otra manera. Lo entienden conforme al espíritu que está en ellos. A un espíritu sensual, un espíritu que quiere satisfacer la carne. Pues obviamente cuando ellos leen no satisfaga los deseos de la carne, ellos van a entender eso diferente. Cuando ellos leen que al reino de los cielos no entrarán los que se echan con varones, ellos vienen y lo leen y lo entienden diferente. Aleluya. Cuando ellos leen que Sodoma y Gomorra Dios los mató por su perversión sexual y su homosexualismo, ellos lo entienden diferente y te lo cambian. No, que eso no quiere decir eso. Son sensuales. No tienen el Espíritu de Dios, dice Judas. Aleluya. Búscalo allí para que tú veas un solo capítulo. Yo no sé el versículo, pero un solo capítulo. Tú lo puedes encontrar fácil. Alabado sea el nombre de Jesús. Y causan división, causan herejía, causan que haya disensión en el pueblo de Dios. Ese es el trabajo de ellos. Separarte de la verdad. Pero si tú te mantienes en la unción, eso no te va a pasar. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el libro de los Hebreos, sino de los que procedemos hasta el fin, perseveramos hasta el fin. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta gente, mi hermano, cuando no son llamados de Dios y no tienen la unción de Dios para ser verdaderos maestros, tornan la gracia de Dios en libertinaje. ¿Tú ves lo que te estoy diciendo? Solamente un carnal, una persona que está en la carne, que no tiene el Espíritu de Dios, quiere coger la gracia bendita de Dios, algo tan lindo, que nos enseña a vivir santa y piadosamente aquí en la tierra. Quieren coger esa misma gracia y utilizarla como una licencia para ellos pecar. Una licencia para ellos satisfacer los deseos de su carne. Una licencia, no solamente ellos, pero eso es lo que te van a enseñar. Entonces, si tú te alimentas de esa palabra, semana tras semana, si ese es tu maestro, enseñándote que la gracia de Dios está ahí para perdonarte todo, que tú puedes vivir como te dé la gana, que tú no tienes que preocuparte, esa palabra, ese espíritu se te va metiendo adentro y tú te vas alimentando de eso. Poco a poco, eso crece en ti hasta que un día tú eres convencido de esa mentira. Oh, mi alma alaba la gloria. Y cuando somos convencidos de esas mentiras, mi hermano, entramos en pecado. Y el pecado da luz, muerte. Y ese es el peligro, mi hermano, de nosotros escuchar maestros no enviados por Dios, escuchar maestros no ungidos con la unción del Santo. Ese es el peligro de hoy en día. Las iglesias, las denominaciones, las organizaciones eclesiásticas han hecho un error terrible. Ellos están cualificando ministerios a base de educación. Eso es, mi hermano, un error peligrosísimo para los últimos tiempos, porque la educación no es lo mismo que la unción, y la educación terrenal no es lo mismo que la educación del Espíritu, y lo que dicen los libros de los hombres no es lo mismo lo que dice la palabra de Dios. Es diferente porque es una sabiduría terrenal, no es sabiduría celestial. Y hoy día las iglesias están llenas de esta gente, mi hermano, que cuando se paran a hablar, lo primero que dicen es: mi cualificación es que yo estudié. Mi cualificación es que yo fui a un instituto. Mi cualificación es que yo fui a un seminario. Y ellos mismos declaran con su boca que no son enviados de Jesucristo, porque Jesucristo no toma eso como una cualificación para un maestro. Alaba la gloria. Jesucristo no toma eso como una cualificación para un pastor. Jesucristo toma cualificación con agua, sangre y espíritu. Hay que estar lavado con sangre y agua limpia de Cristo, y hay que ser ungido por el Espíritu Santo para poder entrar en el verdadero ministerio de Jesucristo. Cualquiera que no entra por esa puerta es un salteador y un ladrón, y viene a traer tropiezo en la iglesia de Cristo, a causar divisiones y a arrastrar ovejas al matadero. Y ustedes lo pueden ver, mi hermano, que más les interesa su doctorado y sus licencias y sus certificados que el bienestar de un pobre hermanito que a lo mejor no tiene mucha escuela, no puede dar mucha ofrenda porque no tiene buen trabajo. Pues lo desprecian por eso.
Esos no son ministros de Cristo. Cristo no era así. Cristo se fijaba en aquella pobre viuda que vino con solamente 2 moneditas de poco valor y las echó en el lugar de las ofrendas, mientras en aquel mismo lugar marchaban y andaban hombres vestidos de ropas reales y daban grandes ofrendas para que todos las vieran. Pero Jesucristo dijo: esta viuda ha dado más que todos ellos, porque aquellos lo hacen para show, aquellos lo hacen para que la gente los vea, y aquellos tiran lo que parece ser un montón, pero lo que no te dejan saber es que ellos ponen $100 ahí, pero en su casa tienen 10 millones. Bueno, dar $100 de 10 millones, eso no le duele a nadie. Pero aquella viejita, aquella viuda, lo que tenía era todo lo que dio. Así es que discierne Jesucristo, así es que discierne el Espíritu de Dios. Esta gente hoy en día, mi hermano, lo que están buscando es gloria de hombre. Tú tienes que ver eso en ellos. Son sensuales, causan divisiones, no son enviados de Dios. Ellos, su Dios es su vientre, como dice Pablo a los filipenses. Su Dios es su vientre, en el vientre que están los deseos de la carne. Quieren comer, y para ello engordarse. Su Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal. Y por eso Pablo dice: os digo con lágrimas que son enemigos de la cruz. Os digo llorando, son enemigos de la cruz. Mira, son ministros dentro de la iglesia, allá en Filipenses. Pero Pablo los señala y los discierne y dice que son enemigos de la cruz. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque la cruz es el lugar donde se mata la carne. Y esta gente todavía están en la carne, y por eso es que no han podido recibir la unción del Santo. Y como no han recibido la unción del Santo, ministran conforme a sus propias concupiscencias y no conforme a la palabra de Dios. Con razón Pedro bien dijo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esos son ministros de Cristo. Esos otros son malos hombres. Esta gente están engañando a otros y ellos mismos son engañados. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Escucha esto bien. Ellos están engañando a gente y ellos mismos son engañados. Párate ahí, ¿qué es esto? Ellos no están engañando a la gente a propósito. No. Porque ellos mismos son engañados. La carne los tiene engañados. El diablo los tiene cegados. Y ellos piensan ser verdaderos ministros de Cristo. Y piensan estar haciendo un servicio a Dios. Y se ponen en el lugar de Dios. Se ponen en el lugar del ministerio. Creyendo que son verdaderos ministros. Y no saben que ellos han sido engañados. Y por eso, como están engañados, te tratan de pasar a ti el mismo engaño que ellos tienen. Eso está en Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 13. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos. Mira qué terrible. ¿Cómo es posible que un ministro esté engañado? ¿Cómo es posible que una persona que piensa que sea cristiano y que esté alabando a Dios y enseñándole al pueblo la palabra esté engañado, esté perdido? Mi hermano, porque hay gente que tienen ídolos en sus corazones. Escúchalo bien. Ellos tienen cosas en sus corazones que no los dejan ver a ellos el error de sus caminos. Por eso es que Ezequiel, en el capítulo 14, búscalo allí. Ezequiel capítulo 14, Dios le dice a Ezequiel que si algún sacerdote, algún ministro, alguna persona viene a consultar la palabra de Jehová, si esa persona tuviera algún ídolo en su corazón, Jehová mismo le contestará conforme al ídolo que hay en su corazón. Así son estos ministros. Ellos escuchan voz de Dios. Ellos tienen sueños y visiones. Pero muchos de esos sueños, esas visiones son interpretadas conforme al ídolo que hay en su corazón, conforme a las concupiscencias que hay en su carne. Ellos entienden todo de la forma que ellos quieren. Entonces el mismo Dios, sabiendo que esa gente lo que quieren es conforme a sus propios ídolos que tienen en su corazón, el mismo Dios le envía un espíritu de engaño. ¿Acaso no dijo esto Pablo a los tesalonicenses, que vendría cerca el tiempo del fin? Por cuanto no amaron, no recibieron el amor de la verdad, Dios mismo les envía una operación de error.
Dios mismo le envía la mentira para que la crean y se pierdan. Así hay ministros hoy en día. Y tienen que estar ahí para que se cumpla la escritura, que habrán falsos maestros, tienen que pasar, tienen que estar, está predestinado por Dios y están hoy en día. Solo nos toca a ti y a mí cuidarnos, guardarnos por la palabra. Hay que discernir a esta gente. Ellos, mi hermano, te van a hablar la palabra, pero siempre le van a dar un pellizquito a la palabra, siempre la van a torcer un chispito, te van a enviar un chililín. Y ahí se sabe. Pero mira cómo es este engaño. Ellos mismos no saben que están engañados. Ellos piensan ser verdaderos hijos de Dios, piensan ser verdaderos ministros de Dios, piensan ser verdaderos sacerdotes ungidos por el Espíritu Santo. Pero la palabra dice que ellos mismos están engañados y por eso engañan. Es un ciego guiando a otro ciego y los dos caerán en el hoyo. Te lo dije ahorita. Y Dios le dice a Ezequiel, cuando esta gente que tienen, estos ministros que tienen ídolos en sus corazones, ¿qué son ídolos? Cosas que ellos aman más que a Dios. La fama, el dinero, los títulos, el reverendazo, ser grande en el concilio, ser grande en la denominación, tener un súper grande templo que impresiona a todo el mundo. Son ídolos, ídolos en su corazón. Y esto causa que cuando ellos buscan palabra de Dios en oración, en ayuno, en retiro, reciben palabras que los engañan. ¿Tú no sabías que Dios era así? Dios mismo le envía una palabra engañosa para que crean esa mentira, igual que le pasó a Acab, cuando habían 400 profetas en Israel que le profetizaron una sola cosa y aquello era un engaño. ¿Y cómo vino ese engaño? Un espíritu fue delante de Dios y le dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y Dios le dijo, ve. Y aquel espíritu se le metió a 400 profetas y habló a través de esos profetas una sola cosa, y era una mentira. Porque aquel rey de Israel tenía en su corazón un ídolo de ser grande, de conquistar, de tomar posesión de cosas que Dios no le había mandado. Pues Dios mismo permitió que se le profetizara por 400 personas esa mentira, y fue muerto en el campo de batalla, y así morirán muchos que hoy en día se creen ministros del pueblo de Dios, se han enseñoreado, pero brincaron, son salteadores, no entraron por la puerta es la unción. Mi hermano, Dios no está jugando. Y así mismo son los sueños, no solamente las profecías. Usted sabe que si usted tiene un maestro enseñándole a usted, no solamente va a torcer la palabra, no solamente va a recibir falsa profecía, sino que también va a interpretar aún los sueños conforme a sus propias concupiscencias. Este es el peligro de tener maestros que no son enviados por Dios en la iglesia. Este es el peligro de tener maestros que no cualifican conforme a la palabra, sino que son cualificados conforme a sus doctorados, a sus institutos, a sus educaciones. Son cualificados por sus denominaciones, son escogidos no por Dios, sino por hombres. Una reunión en un concilio, allí deciden cuál sería el mejor pastor para mandar para aquella iglesia. Bueno, vamos a mandar a este porque en aquella iglesia no saben que él adulteró, no saben que él se robó un dinero allá en California, pues mándalo para la iglesia de Florida. Alaba la gloria. Y después vienen y atacan a los católicos, porque los católicos mueven a los pedófilos de un estado para otro, pero sí que es que todas las iglesias están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque son hijas de la misma ramera, tienen las mismas prácticas, las mismas tradiciones, hacen lo mismo, tienen el mismo engaño, el mismo espíritu de error está en ellos. Y mucha gente se están dejando guiar por estas personas. Despierta, pueblo, no te dejes guiar por esta gente, déjate guiar por la palabra. Aunque te voten de la iglesia, aunque te voten de la denominación, aunque te digan hereje, aunque te pataleen, aunque te tiren con piedra, aunque te metan en la cárcel, séle fiel a la palabra y tendrás vida eterna. El que se avergüence de mí o de mis palabras, yo me avergonzaré delante de él, me avergonzaré de él delante de mi Padre y sus santos ángeles. Así dijo Jesús, el que se avergüence de mi palabra, ese es el Espíritu de Dios. Mi palabra es espíritu. Y esta gente, mi hermano, están tan y tan engañados que si tú le cuentas un sueño, ellos te lo van a interpretar mal, conforme a la carne. Y si ese es tu maestro, y si ese es tu profeta, tú vas a creerle. Y Dios viene y te dice una cosa, y como tú no la entendiste, tú vas a preguntarle al ministro. Y ese ministro te va a dar una interpretación carnal. Y tú vas a tomar una decisión carnal, y esa decisión te va a causar daño espiritual. Por eso es que en esta hora estamos hablando del peligro de los maestros en las iglesias.
El peligro de tener maestros no ungidos por el Señor Jesucristo dentro de las congregaciones es un peligro fatal a nuestras almas. Si tú no estás discerniendo esto, es tiempo de abrir los ojos. Nosotros no somos de los que dormimos. Los tiempos están oscuros, los tiempos están malos. Es tiempo de despertar, es tiempo de velar, orar y velar para que no caigáis en tentación. La tentación va a venir por una palabrita que te va a hablar, un maestro falso que te va a hablar. Así fue que Jesús fue tentado. Vino el maestro de la mentira llamado Satanás y le habló a Jesús unas palabras. ¿Y cuáles palabras fue la que utilizó? Las que estaban en la Biblia. Y le dijo, mira, tírate de aquí. La palabra dice que él enviará a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. Él está hablando la palabra de Dios, se la está citando. Eso es lo que hacen los ministros. Te citan la palabra, pero la tuercen, la interpretan conforme a la carne y pueden causar que tú te tires y caigas muerto abajo. Jesús no cayó en esa trampa, no, mi hermano, porque él discernió esa malicia. Él se dio de cuenta que ese maestro falso quería hacerle entender algo de la Biblia de una forma errado. Cuando mira lo importante de entender bien la palabra. La misma palabra es una espada de doble filo. Eso quiere decir que corta para un lado y corta para el otro. Un lado es el lado correcto de interpretar la palabra, trazar bien la palabra, para no tener nada de qué avergonzarnos. El otro lado es el lado que está mal interpretado, que trae muerte. Un lado de la espada corta carne y saca lo que no sirve. Otro lado mata al espíritu, te quita la vida eterna. Una espada doble filo. Mire, mi hermano, esto es tan importante. Es tiempo de despertar. Es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar esa unción verdadera de Jesucristo para que nadie nos engañe. Usted nunca se ha preguntado cómo es posible que en la antigüedad, cuando la gente tenía mucho menos educación y mucho menos entendimiento de la palabra, mucha gente no sabía ni siquiera ni leer, ¿cómo es posible que ellos se permanecieran tan firmes en la verdad? Si no entendían, ahora que hay tanto entendimiento, tanto libro, tanta librería cristiana, tanto instituto, tanta cosa, mi hermano, la gente está más torcida que nunca. Pues entonces, ¿cuál es el asunto? Es la unción. Aquella gente de antes que a lo mejor no sabían mucho, tenían la unción. Y esa unción es verdadera y ella no miente. Y por eso es que el apóstol Juan dice que vosotros tenéis la unción del Santo. Ella es verdadera y no miente. Y ella os enseña todas las cosas. Y por eso no necesitas que nadie te enseñe nada, porque ella mora en vosotros y permanece en vosotros y os guía, os enseña las cosas de Dios. Y como esa unción permanece en nosotros, pues nosotros permanecemos en Dios. La única manera de nosotros permanecer en el Señor Jesucristo es permaneciendo en la unción. Que la unción permanezca en nosotros. Mi hermano, y muchos están perdiendo su unción. Muchos ni siquiera la tienen. Los que la tenían se secaron. Muchos ya enseñan que eso no es para ahora, que eso era antes. Mire, mi hermano, usted olvídese de todo. Crea la palabra. Busque a Dios. Llénese de Dios. Llénese de esta palabra. La palabra es espíritu. La llenura del espíritu es la llenura de la palabra. Y la llenura de la palabra es la llenura del espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás caminando en la palabra. Tú estás viviendo a la palabra. Tú estás creyendo a la palabra. Tú estás pensando en la palabra y no te desvías de ella ni a izquierda ni a derecha. Está ese espíritu en ti, el espíritu de arriba, no el de abajo, dominando todo tu ser. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Padre, te damos gracias. Aleluya, son las 9 de la noche, julio 17. Alabado Dios, julio 17, viernes a las 9 de la noche, palabra profética en vivo. Mi hermano, esto está tremendo. Yo estoy aquí en un cuarto que hace una calor tremenda. Yo estoy sudando aquí que se acabó. Pero gloria a Dios. Aleluya. Le damos gloria, gloria, gloria al Santo que vive y reina por los siglos, porque nos ha dado esta palabra. Mi hermano, hay que identificar los maestros. Hay que ver quién es de Dios y quién no es de Dios. Y los maestros son pastores, los maestros son profetas, los maestros son evangelistas, los maestros son los apóstoles. Todo el que quiere enseñarte algo a ti de la palabra, tú tienes que discernirlo. Todos los pastores enseñan todas las semanas en la iglesia.
Los predicadores, cada vez que toman un micrófono en la mano, están enseñando, hay que discernirlo, está tomando la posición de un maestro. Pero hay que discernir, ¿lo envió Dios o no lo envió Dios? ¿Tú ves la importancia de poder discernir si alguien fue enviado por el Señor Jesucristo o no? Si no fue enviado por el Señor Jesucristo, te va a enseñar una palabra que tiene un espíritu diferente al espíritu de Jesucristo. Ay, ay, ay. Te va a torcer la palabra. Te va a dar una palabra que se conforma a las concupiscencias, a los deseos de la tierra, del hombre, de la carne, del mundo. Entonces te va a explicar la palabra en una manera que tiene sentido al mundo. Pero, mi hermano, cuando el mundo entiende el mensaje de un hombre que está predicando, créeme que ese hombre no lo envió Jesucristo. Porque la palabra es el Espíritu y Jesucristo dijo que Él enviaría su Espíritu, pero el mundo no lo podría recibir. Y si no puede recibir el Espíritu de Cristo, el mundo no lo puede recibir, y el Espíritu es la palabra, pues eso quiere decir que no pueden recibir la verdadera palabra. Y si están recibiendo alguna palabra, aunque parezca venir de la Biblia, si el mundo la puede recibir, esa palabra no viene de Dios, porque el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios, que es la palabra. ¿Usted no ha visto gente que predican una forma que le agrada al mundo entero? Te garantizo que ese no lo envió papá. Porque el mundo no le agrada la palabra. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros días muchos se apostatarán de la fe, no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, esta gente demandarán esa palabra. Una palabra que le llegue a su carne, que le permita a la carne hacer lo que le dé la gana, que le permita a ellos inventarse un cristianismo cómodo, que le permita a ellos hacer una imagen de Jesús, hacer de Jesús como la forma a la imagen de ellos, no a la imagen de Dios, no a la imagen de la palabra. Pero déjame decirte algo, Jesús es la palabra y Él no puede cambiar. Si te predican una palabra diferente a la que está escrita, diferente a la que Dios manda, ese no es Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra y la palabra es el Espíritu. El Espíritu de Jesús es el testimonio de la palabra. El testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía que dice Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo, que es la palabra. Mi hermano, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Escucha eso bien, persiste en lo que has aprendido. ¿Pero por qué? Porque tú sabes de quién lo aprendiste. Tú sabes que el maestro que te lo enseñó es conforme a la unción, conforme al Espíritu. Tú sabes que tú aprendiste de mí, Pablo, el apóstol enviado por la unción. Persiste en lo que yo te he enseñado. Persiste en eso porque lo aprendiste de alguien que tiene la unción. O sea, es la misma unción a través de Pablo enseñándole a Timoteo. O sea que el maestro de Timoteo no fue ni siquiera Pablo, fue la unción que estaba en Pablo. Fue el espíritu que estaba en Pablo. Ese es el maestro. Por eso es que Juan vuelve y dice: vosotros tenéis la unción del Santo y ella os enseña todas las cosas. Y no necesita que nadie te enseñe nada. Ningún hombre te puede enseñar las cosas del Espíritu. Solamente el Espíritu escudriña las cosas profundas de Dios y ese mismo Espíritu se las revela al Espíritu del hombre. O sea que las cosas de Dios solamente vienen por revelación del Espíritu y viene de espíritu a espíritu. Pero para recibir ese Espíritu hay que tener ese Espíritu, porque el mundo no puede recibir ese Espíritu. Yo espero que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Estos maestros que hoy día están hablando algo que es conforme al espíritu de la carne, que le agrada a la carne, que le agrada al mundo, que acomodan a todo el mundo, que pueden acomodar a los políticos, que pueden acomodar a los gobernantes en sus congregaciones, que en sus congregaciones se pueden sentar cómodamente gente que están satisfaciendo su carne y los deseos de la carne, y que lo que aman es el mundo y lo que el mundo ofrece. Esta gente no tienen el Espíritu de Dios y son maestros peligrosos dentro de la iglesia. Y cuidado con los que son camaleones. Sí, porque hay algunos que te predican amarillo cuando están en la iglesia, que son amarillos, pero cuando se van con los azules predican azul, y cuando están con los verdes predican verde. Cuidado, mi hermano, son ángeles que se visten de cualquier color que tú quieras y te predican lo que tú quieras después que tú le des, mira,
como decían en Puerto Rico, el bacalao, el dinero. Ellos están para recibir su ofrenda. Ellos lo que tú quieras escuchar, dímelo. ¿Cuál tema quieres que te predique? ¿Y cómo quieres que te lo predique? Tú me dices a mí, yo voy allí, yo lo hago después que tú me pagues. Son del diablo. Vienen para engañar. Su Dios es su vientre, solo piensan en lo terrenal. Y os digo con lágrimas que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lloraba, Pablo gemía y se dolía al ver todos estos falsos maestros infiltrados dentro de lo que se llamaba iglesia. Pablo veía aquellas mismas ovejas que él instruyó y él engendró en Cristo siendo engañadas, siendo arrastradas por estos lobos rapaces, como le dijo a aquellos ancianos de Éfeso: de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que arrastrarán tras sí a las ovejas. Hay ministros, mi hermano, que por un tiempo parecían estar bien, pero ahora han cambiado y están mal. Y como ellos parecían estar bien por tanto tiempo, pues tú todavía confías en ellos. Ten cuidado, eso es una astucia de Satanás. No confíes en nadie, no confíes ni en la que duerme a tu lado, no confíes en ninguna carne. Maldito el que confía en la carne y el que pone carne por su brazo. Maldito el que confía en otro hombre y pone carne por su brazo. Si quieres ser bendecido, nunca confíes en un hombre, nunca confíes en mí, nunca confíes en Pedrito Lebrón, nunca confíes en palabra profética, nunca confíes en nadie, en el instituto, en la denominación, no confíes en tu pastor, confía en la unción, confía en la palabra, confía en el Espíritu Santo. Él es el único que te puede guiar a toda verdad, porque para eso vino el Espíritu Santo, para dar testimonio de Jesús, por cuanto Él es el Espíritu de la verdad. Aleluya. Pablo gemía y Pablo se dolía. Jesucristo mismo se dolía al profetizar estas cosas, al ver en el futuro. Jesús extendía el futuro y podía ver el engaño que vendría y lo profetizaba. En los postreros tiempos habrán muchos falsos maestros y falsos profetas, y habrán falsos cristos y engañarán a muchos. Y Cristo veía esta visión en el futuro, y él veía muchas ovejas engañadas y muchos llevados al matadero, muchos sacados de la verdad, muchos apostatando. ¿Acaso no crees tú que él se dolía cuando él es la misma compasión de Dios encarnada? Por eso es que él nos advierte estas cosas y él nos dice: guardaos. Él nos dice: orad y velad para que no caigáis en tentación. Él nos dice: cuidémonos, hermanos, porque son tiempos malos. Son tiempos donde ya no sufrirán la sana doctrina. El peligro de los maestros dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.